Karina Rossa is a doctor in developmental psychology and social transformation. She's a researcher and teacher at the School of Higher Education, EIS, of the LUMSA University of Rome. She teaches social pedagogy and peace and intercultural pedagogy at the Sofia University Institute in Florence, Italy. She's a member of the promoter and executive committee of the Global Education Pact at the Dicastery for Culture and Education of the Holy See. Her main research interests are the pedagogy of Pope Francis, pro-sociality, service learning, inclusive didactics, and the culture of childhood. Special attention is devoted to the Global Education Pact, generative alliances, and the pedagogical lines that emerge through its application. She has presented the results of her research in more than 30 academic publications, including books and articles. Karina, please join us and give your presentation. Gracias. Antes que nada quiero agradecer por esta invitación, por la confianza que tuvieron en darme este espacio. Quiero decir que conocía las escuelas Escolapias por fama, digamos, pero entrando acá y bueno, queriendo también antes tomar contacto, fui a visitarlos. Lo que he encontrado es una familia, ¿no? Y en este sentido quisiera empezar así, ¿no? Sintiéndome en familia, una de ustedes. Y en este sentido me venía esta mañana en la misa, decía de pedir el Espíritu Santo, y una cosa que sentía que justamente en este sentirnos familia, que quizás tenía que empezar con un poco de comunión más allá de lo que es el currículum, de mi experiencia de cambio social, ¿no? Yo soy argentina, soy de Mendoza, una provincia de la Argentina, y una familia clase media, no practicante, digamos, o sea, religiosa, pero estas familias católicas, pero que no tienen un compromiso. Pero a mí me sucedió un día algo que me cambió la vida, justamente. Atravesando la plaza de la ciudad para ir a la universidad, un día me di cuenta, miré como supe que hacía José de Calasanz, me di cuenta que habían chicos de la calle, habían chicos que dormían en la calle. Y me tocó mucho, profundamente, no como algo que es un ornamento de la ciudad, porque uno se acostumbra a verlo, sino que eso tenía algo que ver conmigo, ¿no? Y que tenía que cambiar algo en mí para cambiar esa realidad. No entendía bien qué era, pero comencé a ver la realidad con otra clave, darme cuenta que habían muchos que tenían poco y pocos que tenían mucho. Sobre todo porque yo iba a la Universidad Católica, donde se veía justamente esta diferencia social. Esta cosa me empezó como a despertar algo en mí y me llevó a descubrir a Dios, digamos, ¿no? Este camino que yo lo pensaba más bien que tenía que ver con el aspecto cultural, social, me llevó a descubrir a Dios. Y en un momento me invitaron a una jornada, una persona muy carismática que había estado en Brasil. Se había quedado impactada viendo los gratacielos y las favelas, los rascacielos, y hablo un poco italiano, los rascacielos y las favelas alrededor, ¿no? Estas coronas de espinas, y se preguntaba, ¿qué diría Jesús hoy si viniera 2000 años después, ¿no? Y viera este escándalo, ¿no? De la desigualdad. Y
Esta persona decía, volvería a decir lo mismo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y a mí ahí me pareció como una cosa genial, ¿no? Esta clave del amor y de la reciprocidad, porque mientras se habla, ¿no?, de diferentes modos de cambiar, años atrás se hablaba mucho de revolución, esta revolución del amor, ¿no?, de la reciprocidad. Brevemente, quiero decir que después esto me llevó a comprometerme mucho. Soy ahora una laica consagrada, soy del movimiento de los focolares, porque justamente eso fue como el lanzamiento de la economía de comunión, ¿no? Y por 3 años viví con un grupo de niños de la calle, o sea, vivía con ellos, ¿no? A un cierto momento sentí también por mi vida así consagrada, me hicieron la propuesta de, bueno, justamente entrando, me di cuenta que también que uno tiene una cierta experiencia muy concreta, pero que hay que salir de esta experiencia, aunque para mí fue realmente derramar muchas lágrimas, era como dejar el todo, este contacto directo, ¿no?, con las personas más frágiles, más vulnerables, pero me daba la impresión de entrar en una red más grande, ¿no? Y que no importa lo que uno haga concretamente, directamente, todo sirve a sostener esa red, ¿no?, de diferentes lugares y generando este amor. En estos últimos años, esta experiencia también la vivo a nivel de iglesia, ¿no?, con diferentes carismas. Y esto es muy rico, justamente encontrar a los escolapios como encontrar a otros carismas, me hace sentir esto, que somos, y gracias a Dios, esta gran red que continúa a sostener y que por eso el mundo es mejor, el mundo todavía subsiste, ¿no? Y que podemos generar esta comunión. Estos últimos años el amor de Dios me ha llevado a estar en Roma. Justamente coincidió mi llegada con la llegada de Papa Francisco, una cosa inesperada para mí, y a estar muy cerquita y a seguir desde adentro todo lo que él ha impulsado desde el campo educativo. Realmente yo me gustaría que cuando termine su pontificado se dijera, no solamente porque ha hecho varias cosas en la Iglesia, pero también que se diga que es el Papa de la educación, porque realmente tiene una gran pasión. Él dice, yo amo la escuela, ¿no? Yo amo la escuela. Y este amor por la escuela, ¿no?, que tenemos que recuperar, ¿no? Creo que es uno de los pocos líderes en este momento que lo está transmitiendo. Me dedico ahora a la docencia, a la investigación, entonces como que me veía, digo, cambié mucho, ¿no? Y me venía como la duda, digo, ¿será que lo que preparé es adecuado? Pero bueno, es lo que tengo y lo dono, ¿sí? Entonces, este es el programa. Partimos desde esta convicción, la educación puede cambiar el mundo. Partimos con esta introducción y nos vamos a dejar iluminar, por una parte, por los grandes maestros que son los jóvenes. ¿Qué nos dicen los jóvenes sobre esto? ¿Qué nos están diciendo los jóvenes sobre la educación? Después, escuchar la voz de los maestros. He tomado Edgar Morin, filósofo, sociólogo de la complejidad, una mirada diferente, ¿no?, de la cuestión social, y Papa Francisco, las fuentes de Papa Francisco. Después algo sobre la misión e identidad carismática y cómo desde el Pacto Educativo Global, porque es lo que hago, me dedico, hago parte del comité que sigue técnicamente, científicamente el Pacto Educativo. Después algunas características sobre la educación comprometida con el territorio. Y así como empezamos con los jóvenes, me gustaría terminar con los jóvenes sobre
algunas pistas sobre el protagonismo de los jóvenes, aunque si por lo que he escuchado ustedes son maestros en esto. Concluyendo con transformar desde el corazón. Entonces, empezamos. La educación puede cambiar el mundo. Esto es una afirmación, pero también lo podemos poner con signos de pregunta, ¿no? ¿Creemos que la educación puede cambiar el mundo? Grandes políticos, personas carismáticas, pedagogos, sostienen esta convicción, ¿no? Por ejemplo, bueno, Papa Francisco dice que para cambiar el mundo hay que cambiar la educación. Esto es una frase muy conocida de él. Él está convencido en el valor que tiene la educación para transformar la realidad. Al mismo tiempo, se da cuenta que la educación, así como está, no puede cambiar las cosas, no está cambiando las cosas. Por eso él dice, hay que cambiar la educación, ¿no? En esta frase, en realidad, lo más importante que nos dice el Papa es que hay que cambiar la educación para cambiar el mundo, ¿no? Por eso estas propuestas para el cambio. Nelson Mandela nos dice esta frase también muy conocida: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nos dice que la educación es poderosa, es potente. Esto coincide también con lo que dice Brunner, ¿no? Él dice que la educación es peligrosa. Es peligrosa, ¿por qué? Porque alimenta la posibilidad, empodera, ¿no? Freire, como también su coetáneo, contemporáneo, don Lorenzo Milani, dicen una cosa que podría parecer lo contrario, ¿no? Él dice que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que cambiarán el mundo, ¿no? Sea Freire que don Milani, fueron dos personas contestatarias, ¿no?, del sistema social y del modelo escolar imperante, elaborando una praxis, una teoría dialéctica, ¿no?, de transformación, con realmente una praxis, con instrumentos. Es interesante, ¿no?, la experiencia. Yo sé que ustedes son muy milanianis, ¿no? Siguen a don Milani, algunos al menos. Es interesante el caso de don Milani, ¿no?, porque él toma justamente los estudiantes que eran la lastre, ¿no?, la sobra, los excluidos, y los transforma. Estos estudiantes terminan siendo personas empoderadas en el campo político, del sindicato, en la educación, ¿no? Ahí se ve cómo realmente pueden cambiar, la persona cambia y esa persona cambia el mundo. Bueno, entonces Mandela, Freire, también John Dewey, ¿no?, están convencidos de esta educación que no es mera reproducción social, sino que la educación tiene que transformar, cambiar el mundo. Entonces, podemos partir haciéndonos algunas preguntas de reflexión. ¿Cuáles son los cambios que espera la sociedad de y a partir de la escuela y la universidad? También nos podríamos preguntar, ¿la sociedad se espera un cambio a partir de los agentes educativos? ¿Tenemos algún significado hoy nuestra presencia? ¿Qué tipo de conversión necesita la educación para cambiar el mundo? ¿No? Esto que nos dice el Papa. ¿Cómo es el vínculo entre nuestras instituciones educativas y el territorio? ¿Nos comportamos como la Torre de Marfil, aislada? ¿O somos instituciones al servicio del mercado o con las lógicas del mercado para mantener la sostenibilidad? No me parece que sea la experiencia Escolapia, pero más bien por lo que he visto,
son instituciones educativas en salida, ¿no? Comprometidas, que tienen una misión clara para transformar, que trabajan en alianza con otras organizaciones. ¿Y cuál es el cambio que pueden provocar los jóvenes en la educación? Bueno, vamos a tratar un poquito de ir respondiendo a estas preguntas. Entonces empezamos con qué es lo que piensan los jóvenes. Brunner, ¿no? Pedagogía activa, él también dice que la escuela no tiene que ser objeto de reproducción cultural para nuestros jóvenes, sino que frente a las transformaciones del mundo tenemos que darle a los jóvenes, sobre todo, herramientas para que ellos puedan enfrentar la incertidumbre, enfrentar el mundo difícil en el cual tienen que habitar. Y él dice, lo que decidimos hacer en la escuela solo tiene sentido en el contexto más amplio de los objetivos que la sociedad pretende alcanzar mediante la inversión en la educación de los jóvenes. O sea, la escuela se tiene que posicionar en un contexto más grande que es la sociedad. Ayer, visitando algunos workshops, por ejemplo, el de empleabilidad, era muy lógico este concepto, ¿no? O sea, ¿para qué formamos, ¿no? ¿Para qué sociedad estamos preparando a nuestros estudiantes? O desde el campo de la intercultura, o bueno, desde los distintos democracias. El pacto educativo nos está dando justamente estas pistas. Y también, justamente, Brunner habla de esta inversión, ¿no? En los jóvenes. Y esto coincide con el segundo eje, o el segundo coraje que dice el Papa en el pacto educativo. No sé si tienen presente cuáles son estos tres corajes. El primero es poner la persona en el centro. Poner la persona en el centro. El segundo es invertir las mejores energías en favor de las nuevas generaciones, de los estudiantes. El tercero es formar para ponernos al servicio de la sociedad. Bueno, entonces, justamente desde el pacto educativo, desde hace algunos años, pues prácticamente desde que empezó, hemos tomado como esta línea de empezar a escuchar a los jóvenes, ¿no? Quisiéramos hacer como una movida de jóvenes por el pacto educativo, todavía no hemos logrado, pero hemos ido creando como espacios en los cuales les vamos preguntando cómo ven ellos la educación, ¿no? ¿Cuál es la educación que desean para el futuro? Les digo algunos pensamientos. Por ejemplo, Carla, de 18 años, dice: para mejorar la educación creo que sería necesaria una mayor implicación de los profesores con los alumnos. A su vez, reformar la educación a nuestros días. Concheta dice: la imagino llena de personas que sueñan y hacen soñar. Cristina, de Puerto Rico, dice algo parecido: sueño con una educación con propósito, que tenga sentido. Lourdes dice: una educación libre basada en la verdad. Y sobre esto hay mucho, de la autenticidad, de la verdad, de la libertad. Marina dice: escuchar a los más pequeños y ponernos en su lugar para saber en qué podemos mejorar. Seguramente los jóvenes hoy se encuentran con un panorama muy difícil. Tienen delante de sí, albergan muchos sueños, pero también tienen muchas preocupaciones por el futuro. Es una generación frágil que vive en un contexto de vulnerabilidad, pero desean ser acompañados y tienen un deseo por el compromiso. Hemos, a través de algunas metodologías, recogido la voz de los jóvenes. Quizás de esto no es tan importante mencionar cuáles, pero bueno, hemos estado presentes, por ejemplo, en la Jornada Mundial de la Juventud, en algunos eventos en los cuales, a través de focus group o recogida de las voces, hemos
podido escucharlos. Les digo algunos así resultados que hemos sacado a nivel general. Es un work in progress. Los jóvenes nos dicen que quieren una educación que sea para todos y todas, ¿no? Tienen este amplio sentido de la inclusión, ¿no? Para todos sin excepción. Una educación sin barreras, donde puedan participar y aprender. Y también, digamos, para todos, todas y de toda la persona, ¿no? Desean una educación integral, holística, de todas las dimensiones de la persona, incluida y sobre todo la dimensión emocional y también la dimensión espiritual. Más allá del aspecto de la religiosidad, hay como un deseo de trascendencia. Nos dicen que la universidad, la escuela, no pueden ignorar los problemas reales, los problemas sociopolíticos, económicos, la sostenibilidad del planeta, la construcción de la paz, la movilidad humana, la inteligencia artificial, que hacen parte de las preocupaciones, de los temores que ellos tienen. A su vez, ven temores en estas realidades, pero también para ellos son signos de esperanza. Por lo tanto, imaginan una universidad conectadas con estas cuestiones, con la pobreza, la guerra, el cambio climático, la sostenibilidad, el avance de la tecnología. No podemos descuidar todos estos temas. La escuela, la universidad los debe tocar en modo transversal. Esperan de los adultos propuestas concretas. Se sienten protagonistas del presente y desean construir un mundo mejor. Sin embargo, esperan de las instituciones de educación superior y de los adultos en general apoyo e instrumentos concretos. Para ellos el futuro les suscita temor y esperanza, pero hay dos aspectos interesantes y que quizás los distingue a la generación mía, de ustedes, de estos liderazgos individuales que queríamos cambiar el mundo. Ellos, no quiero ponerme delante, pero ellos sueñan con una construcción o están más habituados a una construcción de tipo colectiva, ¿no? Están más capacitados para trabajar en grupo, a liderazgos colectivos. Y también en proyectos intergeneracionales, dan mucha más importancia a este vínculo con los adultos. Desean emprender proyectos de cambio cultural profundo que provoquen transformaciones a nivel global y local. En síntesis, esta podría ser una de las síntesis que después se tiene que traducir en un lineamiento pedagógico. Educar requiere entrar en situación, educar para la realidad que acontece y en la realidad, ¿no? Partir desde la situación concreta, fuera del aula. Por lo tanto, repensar la educación implica traer a las aulas la realidad misma, junto con las heridas de la sociedad de hoy. Solo así el aprendizaje tiene sentido para nuestros jóvenes. Son ellos quienes ponen en evidencia la urgencia de educar para el hoy, no ser extraños frente a un mundo que cambia. Esto es lo que estamos sacando de la voz de los jóvenes. Ahora vamos a qué nos dicen algunos maestros. Les decía que me gustaba traer Morin, Edgar Morin, con el paradigma de la complejidad. Los pedagogos del cual hablábamos antes, Freire, Milani, tienen este paradigma dialéctico, crítico. En cambio, nos vamos a posicionar en el paradigma de la complejidad, que asume también el paradigma dialéctico, pero que mira la realidad desde una visión más sistémica,
que busca interconectar, que busca superar las fragmentaciones, que busca salidas para superar la incertidumbre, que es la característica del presente. ¿Qué entendemos por transformación? La transformación vista justamente desde la complejidad se ve como un cambio multidimensional, ¿no? Que abarca todos los niveles dentro de una organización. Pensemos a la escuela o a toda la comunidad educativa, ¿no? Tiene que ver con la organización, con la mentalidad, con las habilidades, con las funciones de una organización. En esta mirada, las escuelas forman parte activamente de un ecosistema, ¿no? Y en esto justamente se conecta con el pacto educativo local y global, ¿no? Que entiende la escuela como una de los actores dentro del territorio que trabaja con otros y genera aprendizaje junto con otras organizaciones. Y la escuela lo que va aprendiendo lo vuelca a la comunidad, sin descuidar la propia misión. Y acá, bueno, entramos un poquito más en esto de Morin, que él dice que, a ver, estamos en un tiempo de crisis, esto es indiscutible, una crisis educativa, pero también una crisis en política, en economía, planetaria, ¿no? Él dice que ahora ya no bastan reformas, no es el tiempo de la revolución. Él propone otra cosa, que es la transformación, una metamorfosis. Él dice que, bueno, la educación está en crisis y tiene que afrontar la complejidad humana y la complejidad social. Ahora, es la misma educación, la educación tiene que encontrar dentro de sí la fuerza que la puede regenerar. Y ahí vamos a hacer después un esfuerzo nosotros pensando cuáles son los aspectos que nosotros vemos ahora, cuál es el germen que nos puede llevar a regenerar la educación desde adentro, ¿no? Dice, la educación tiene que regenerarse y después tener un impacto en la sociedad. Para tener también un cambio en los estudiantes. Formar a los estudiantes con los saberes que son necesarios para el futuro. Él habla de los conocimientos que son pertinentes, el saber vivir, fundamental, ¿no? La competencia fundamental, saber vivir, saber afrontar la complejidad humana, la complejidad económica, la complejidad del planeta, saber comprendernos los unos a los otros, ¿no? En un mundo global, en un mundo que se caracteriza por la diversidad, el valor de la comprensión de los unos a los otros, saber afrontar la incertidumbre, saber afrontar la aventura de la vida. Y bueno, entro acá en el concepto, ¿saben cuál es la diferencia entre reforma, revolución, transformación o metamorfosis? A ver, hago un poco de interacción. ¿Qué es lo que diferencia una reforma de una revolución, de una transformación? Porque usamos estos términos, ¿no? A veces un poco como sinónimos. ¿Qué es una reforma? A ver. De estructuras, podríamos decir, globales, pero no todo absolutamente, y con un orden, calculo yo. Sí. ¿Cuál era la otra? Transformación. Esa no sabría ubicar. Muy bien, se acerca. ¿Otro? Creo que la diferencia está en el lugar y el motor de esa transformación. ¿Desde dónde sucede? Si es un agente externo. Si es una transformación que viene de dentro, de fuera, por la fuerza de la autoridad o del poder, o si es una dinámica interior que viene con el mismo ser. ¿De dónde viene y qué mueve? Esa es la diferencia, creo.
Bien. ¿Alguien más? A ver, allá. Bueno, finalmente en la metamorfosis se crea algo nuevo a partir de lo existente. Y este algo nuevo es completamente distinto, pero bebe de lo que ya existía. Por lo tanto, es un proceso interior transformador. Perfecto. Bueno, ya han dicho varias cosas. Entonces, sí, justamente la reforma es cuando introducimos un pequeño cambio dentro de un sistema que trata como de modificar o de corregir, pero no lo cambia sustancialmente, ¿no? Pensamos, por ejemplo, a una reforma, la reforma educativa, la reforma en un orden, aunque pueden ser de cosas muy importantes, ¿no? La reforma en una orden carismática, pero no la cambia sustancialmente. La revolución, en cambio, como decía ahí el padre, pone todos patas para arriba, es un cambio abrupto, violento, ¿no? Que cambia sustancialmente el orden, la transformación, el orden de las cosas, del sistema. Y generalmente tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Pensamos, por ejemplo, a la revolución industrial, no lo sé. La transformación, en cambio, que, como decía el profesor, puede ser interior o exterior, es un cambio progresivo, pero profundo, que se introduce en alguno de los niveles, decíamos que tenía varios niveles, y que cambia sustancialmente, pero no necesariamente en forma abrupta, en forma violenta. Pensemos, por ejemplo, a la transformación digital, el impacto, digamos, de la transformación digital en la sociedad. O sea, ha sido pervasivo, ha entrado por todos los cambios y ha cambiado completamente la sociedad, pero no ha sido una revolución en el sentido violento, ¿no? Entró progresivamente. En cambio, la metamorfosis, como acá el profesor ya lo explicaba muy bien, es algo diferente, se parece a la transformación, pero cambia cualitativamente la forma de ser y de organizar. Algo nuevo emerge sin que desaparezca lo anterior. El ejemplo es el de la mariposa, ¿no? Desde la oruga, que deja de ser oruga, se tiene que desprender de su ser, pero se transforma en otro ser que es la mariposa, aunque se mantiene una propia identidad. Morin tiene esta mirada que dice que en este momento de la historia no va a suceder una revolución, sino que tenemos que ir a buscar estas virtudes generativas, creativas, porque él dice, este cambio ya está, ya empezó. Las mariposas ya están, solo que todavía no las vemos. Tenemos que ir a identificarlas, tenemos que ir a buscarlas dentro del, en nuestro caso, de la educación. Justamente ponemos 2 minutos de Morin que explica este concepto. Actuellement, le système Terre est incapable de traiter ses problèmes vitaux, celui de la faim dans le monde, celui du déchaînement des fanatismes, celui des armes nucléaires qui prolifèrent, celui de la dégradation de la biosphère. Il est donc condamné soit à mourir, soit à se métamorphoser. L'image, nous la connaissons, nous voyons des chenilles qui entrent dans un cocon. Et qu'est-ce qui se passe? Cette chenille, d'une façon extraordinaire, s'auto-détruit en tant que chenille tout en s'auto-construisant comme papillon. Un être tout à fait différent et qui pourtant est exactement le même tout en étant autre. Et le papillon va prendre son vol. Nous sommes dans une époque de chaos, c'est-à-dire
où les forces de destruction sont liées à des forces de recréation, mais malheureusement qui ne sont pas encore assez puissantes et laquelle nous essayons de contribuer. Mais à mon avis, c'est ça dont on a besoin. Pas seulement changer des petites habitudes, mais un changement fondamental. Ces facultés créatrices qui existent dans l'humanité peuvent se réveiller. Et ce sont elles qui peuvent produire les métamorphoses. Donc, si vous voulez, le paradoxe, c'est que ce qui nous conduit vers l'abîme est peut-être ce qui, en même temps, nous conduit vers le salut. C'est que s'il y a une espérance, elle est inséparable de la désespérance dans laquelle elle va naître. Gran tarea educativa, ¿no? Él dice, estamos en un momento crucial, hay que buscar estas fuerzas regeneradoras que están, pero todavía no son tan potentes. Y me parece que sobre todo nosotros educadores somos los que tenemos que desplegar, despertar estas virtudes generativas, regeneradoras, que lleven a encontrar, ¿no?, el positivo en el negativo, ¿no?, la esperanza en la desesperanza. Él habla de 5 razones para esperar en esta transformación que es latente. Una, habla de la aparición de lo improbable, ¿no? Justamente que en este momento de crisis, esta mariposa puede nacer donde no lo esperamos, ¿no? Por lo tanto, o sea, no es un cambio lineal, no es matemático, sucederá porque hay una interacción entre diferentes factores que producen este cambio, aunque es poco controlado, ¿no? Es lo improbable. Entonces tenemos que ir en búsqueda de lo improbable. Esto como aplicación quizás más concreta en el aula, podemos decir que, no sé, una escuela justamente en una zona marginada, lo probable es que los estudiantes tengan problemas serios de aprendizaje. En cambio, sí hay algunos factores que podemos introducir, la motivación de un docente, ciertas metodologías activas, el compromiso de la comunidad, la interacción entre estos factores puede hacer surgir un cambio en nuestros estudiantes. Y esto que estoy diciendo es, por ejemplo, lo que hizo don Milani, ¿no? Lo improbable, hay que ir a buscar lo improbable. Esto. Segundo, dice las virtudes generativas, creativas de la humanidad. O sea, así como el cuerpo humano tiene células embrionarias, células madre, que todavía no están activadas, también en la sociedad, ¿no? Tenemos que ir como a activar esas células, desplegarlas, desplegar las potencialidades, ¿no?, personales y colectivas. Es esta mirada de la generatividad. Para mí esto es un tema que me apasiona mucho y justamente dentro también del pacto educativo estamos ahora tratando de buscar indicadores de generatividad. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo más allá de que se hacen cursos de formación, no sé, la OIEC, la FIUC, la UISC, las diferentes universidades y demás están promoviendo el pacto, pero más allá de estudiar lo que hace cada uno, hacer un report, ver qué es lo que está sucediendo cruzando estas actividades, qué es lo que se está generando de nuevo, qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos generando, ¿no? El tercero es las virtudes de la crisis. Y él dice que, bueno, lo explicaba antes, justamente dentro de la crisis está la solución, ¿no? En los momentos de mayores dificultades es donde surgen las mejores ideas. Esto sucede en todos. Pensamos, ayer hablábamos con Javier, los carismas, por ejemplo, nacieron siempre en momentos críticos, ¿no?
cuántos movimientos nacieron durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O cómo cambió, no sé, algunas disciplinas, la psicología, la filosofía, a partir de la guerra. La experiencia de Calasanz, la experiencia de... Es más, desde el punto de vista de las pedagogías, yo siempre hago esta pregunta y los desafío a que me respondan, si existe alguna novedad pedagógica que no haya nacido de un momento de crisis o de una periferia. O sea, yo no conozco ninguna novedad que haya nacido de un ministerio de educación, de un dicasterio, o sea, en todo caso lo administran, o ni siquiera de una universidad, de Harvard, lo estudian, lo sistematizan, pero las novedades nacen desde la crisis, nacen en las periferias. Si a alguno le viene un ejemplo, no sé, a veces me dice, por ejemplo, la Montessori, pero que era una investigadora, pero trabajó con niños con necesidades educativas especiales, ¿no? Buscó una cierta categoría de personas para poder descubrir una novedad pedagógica, ¿no? La otra es las virtudes del riesgo, ¿no? Donde está el peligro, nace también la posibilidad, cosas impensables, ¿no? Y en esto también lo del riesgo, si queremos una aplicación en el ámbito del aula, en el ámbito pedagógico, es la salida del aula, ¿no? Es el proponer a los estudiantes aprender en un contexto diferente al aula, porque el aula es siempre una situación controlada, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos nuestros objetivos, el método, ya sabemos cuáles son los contenidos, el objetivo al cual queremos llegar, ¿no? Dentro de todo, obviamente, que es improbable, pero es más controlado. Cuando salimos a hacer una experiencia fuera con la comunidad de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje, los estudiantes se encuentran con esta zona, salen de la zona de seguridad para entrar en una zona de riesgo. Te encuentras con una cantidad de situaciones imprevistas, ¿no? Los horarios, la gente que se pueden encontrar, los problemas, conflictos, tener que comunicar con personas diferentes, que te hagan preguntas sobre cosas que ellos no saben, que no estudiaron. O sea, esta zona de riesgo hace que desarrollen muchas más competencias que dentro del aula. Y la quinta es la aspiración milenaria de la humanidad hacia la armonía. Esto es también una convicción que lleva a decirnos que podemos tener esperanza, porque en realidad la humanidad tiende, ¿no?, a la armonía, tiende a la unidad. Hacemos ahora una pequeña interacción. Tanto un momento de reflexión personal y los invito a esto, mirando a mi alrededor, o sea, que puede ser la escuela donde ustedes están, su familia. ¿Encuentran algún germen, algo nuevo que está emergiendo que me gustaría cuidar y compartir? ¿Y cómo puedo cultivar una actitud más generativa en mi vida cotidiana y en mi vida y en mi comunidad educativa? ¿Qué es lo nuevo que están haciendo? A veces hay como una pequeña plantita, ¿no?, de una cosa que ustedes dicen, esto es chiquito, chiquito, pero hay que cuidarlo, ¿no? Porque acá esto puede llegar a cambiar la escuela, ¿no? Esto puede llegar a cambiar el aula, esto puede llegar a cambiar la comunidad, ¿no? Hagamos un momento de reflexión personal y después lo compartimos así con el que está al lado nuestro.
en lugar de hacerlo entre dos, sugerían podemos hacerlo en plenaria, ¿no? Si alguien quiere compartir, está, sí. Bien. Acá, el micrófono. Bom, eu sou do Brasil, meu nome é Doroteia. A inquietude e talvez um conforto é de estarmos aqui resgatando o conceito do que é educação. Estamos em cada um no seu espaço de atuação e hoje vejo muita competitividade entre as escolas, busca por resultados, por trazer novas famílias, né? E perdendo o sentido real da educação. Então, esse congresso me traz ao mesmo tempo que uma inquietude, mas também um conforto de ver que estamos aqui falando de identidade, estamos aqui falando de uma escola investigativa, né? Não excludente e não tampouco para crianças especiais ou não, mas para todos, né? Um dia chegaremos aqui sem falar que trabalhamos como Montessori, uma escola investigativa para crianças especiais. Não, escola para todos. E isso também é uma inquietude hoje da educação, não é? Então, é só essa minha contribuição de valorizarmos isso, esse momento, no sentido de entender que uma escola ela precisa de trabalhar com a ciência, com a investigação, mas para que coletivamente tenhamos espaços melhores para viver, né? Então, agradecer a O sea, este tipo de encuentros pueden llegar a ser generativos, son generativos, ¿no? Porque nos alimenta en el sentido, da un sentido a la educación. Dos germen que puedo apuntar, ¿no? De Venezuela. Decías que hay que construir esperanza en la desesperanza. Y creo que en Venezuela muchos de los que estamos allí somos creyentes de esto que afirma tanto tú como este personaje que nos has nombrado. Entonces decía, un germen ha sido la escuela en salida con la metodología de encuentros en las periferias, desde la más tierna edad, como decía Calasanz. Por supuesto, en los niños más pequeños, no toda la metodología porque sabemos que son muy pequeños, pero ya más grandes se aplica toda la metodología. Le decía aquí a Sonia, que la tengo al lado, que mi hija tuvo un encuentro con un drogadicto en esta propuesta de encuentros en las periferias. Al principio no quería, pero después le gustó por la experiencia que le contó. Y otra que puedo considerar otro germen ha sido la alianza con el pacto, a través del Pacto Educativo Global en Carora. Se llama nuestro proyecto Construido por Todos, Carora Ciudad Educadora. Y hay una alianza entre algunos representantes de la sociedad civil y las principales instituciones, que son la escuela, la familia y la iglesia. Gracias. Buenos días. Respondendo a la segunda questão, como pode cultivar a atitude generativa, há de se pensar em lideranças que surgem em los niños e jovens, principalmente relacionadas às práticas que são sociais. Há-se, em caso do Brasil, movimentos estudantis e agremiações que procuram se vincular desde perspectiva tanto social quanto institucional, atuando em vários aspectos. Importante dizer que, por exemplo,
O movimento Calazans, na cidade de Belo Horizonte, Brasil, ha atuado referente a questões de minorias que passam por situações de descaso social, e a situação há de integrar e construir nessa relação. Então, os jovens dialogam com grupos variados, adelante em relações de diferenças e buscam integrar essas ações. Bien. Gracias. Yo quiero compartir algo que nos tocó ver en algún módulo de formación con los profesores en nuestro colegio Calasanz de Curarrehue, que está en Chile, en el rincón más apartado del mundo, muy lejos. Y hay una profesora que trabaja con los chicos que, siendo profesora de historia, decidió estudiar educación básica, trabaja con niños de segundo básico y mucho la metodología activa. Ella innova a partir de lo que tiene, piensa que sus niños son muy capaces, entonces trabaja de una manera en que los hace ir más allá, pero lo que nos gustó particularmente es que ocupa todo el entorno natural, trabaja mucho la apreciación, la percepción de lo que tiene alrededor y le saca lo mejor de sí a los niños. Ella no piensa que tiene niños con necesidades educativas especiales, piensa que todos son súper capaces. Y ese planteamiento, más allá de hablar de la profesora particular, es súper admirable en el sentido de que nos tenemos que olvidar de las diferencias y trabajar con lo que estamos. Y también me parece muy importante también apreciar el entorno en el que nos encontramos, sobre todo en este caso particular, que es un entorno natural precioso. Entonces los niños aprenden muchísimo, hacen mucho contacto con la naturaleza, pero también eso les hace valorar lo creado. Creo que eso es súper importante y hay que cuidarlo y apreciar que desde el lugar en el que estamos tenemos que aprovechar lo que tenemos. Eso. Gracias. Ahí incorporaste dos conceptos, o sea, importantes, la naturaleza y la belleza. Para mí estos son también condimentos importantes. Ahí hay uno. Desde un lugar totalmente distinto, no geográficamente porque estamos cerca, pero una práctica que hemos generado desde hace un tiempo son los círculos socráticos, y me parece una práctica que genera cierta transformación, y es que los alumnos se han empezado a sentir y a saber capaces de pensar por sí mismos. No están pendientes de qué tienen que decir para que el docente los apruebe o los felicite, sino que ellos mismos tienen, diríamos, las variables para saber lo que están haciendo, por qué lo hacen, a dónde quieren ir. Obviamente que no todos los alumnos, por distintas razones, llegan a los mismos niveles, diríamos, de autonomía, de libertad, de productividad, pero creo que es una experiencia de esos gérmenes. Los alumnos pueden pensar sin los docentes. Acá, el último. Uno último y continuamos. Bien, buenos días a todos. Desde Guatemala, desde la sociedad maya tan fuerte, los jóvenes piensan que saliendo afuera van a encontrar un mundo mejor para desarrollarse, por supuesto, mirando hacia Estados Unidos. El desafío Escolapio es que lo más bello que tienen está dentro de sí mismos y que nosotros tenemos que hacerles descubrir como metamorfosis, rompiéndolo en estas propuestas tan bellas que son Movimiento Calasanz, escuelas de tarea entre niños y jóvenes, y
Y también tengo que decir que en los adultos o las familias, recuperar la memoria del relato, y eso lo hace perfectamente los círculos bíblicos, que son caminar en comunidad, donde interactuamos en ronda, donde nos escuchamos pacientemente y donde el relato propio se convierte en sanación personal, comunitaria y mirando con la esperanza que da el Evangelio. Gracias, y la transformación. Gracias. Les comparto yo algunos que me venía inclusive ahora. Digo, algunas esperanzas, algunos gérmenes que veo. Por ejemplo, uno es, en estos años he podido de alguna manera acompañar un movimiento nuevo educativo que es Escolas Ocurrentes, que puede ser también muy improbable porque tiene como muchos elementos que pueden generar a veces preguntas, pero que he visto una gran intuición. ¿Sabes? Cuando uno dice, me acerco, no me acerco, pero hay algo ahí dentro y profundo, que es lo que me convence, hay algo profundo que puede llegar a provocar una transformación. Otra cosa que he visto, por ejemplo, así, que me parece como la metamorfosis, yo vengo del campo del aprendizaje-servicio, algunos, o sea, Javier me decía, ya es muy conocido y lo trabajo desde hace 20 años. Últimamente he visto en el programa que están promoviendo Uniservitate en las universidades católicas que está naciendo la espiritualidad del aprendizaje-servicio. O sea, qué es lo que emerge de trascendente del el compromiso social, ¿no? De la solidaridad. Porque no partió desde esa mirada. En cambio, ahora están haciendo algo que está impactando, ¿no? Otra cosa que veo con el pacto educativo es cuando se encuentran dos o más carismas, ¿no? He visto así, no nombro los carismas, pero dos carismas que se encuentran y dicen, bueno, trabajamos juntos y podemos hacer un proyecto común, una escuela juntos. Eso me parece que es el futuro, ¿no? Una escuela compartida entre dos carismas. Lo veo también en el trabajo así, realmente entre varias organizaciones, ¿no? La cosa más rica, más generativa. Bien, ahora vamos pero no cansarlos mucho, vamos a una segunda parte que es la mirada desde Papa Francisco. En Papa Francisco yo quería como también tomar cuáles son sus fuentes, ¿no? Sabemos que Bergoglio se educó en la escuela jesuita de línea francesa, con un impacto de la fenomenología argentina, los teóricos de la teología del pueblo, pero sobre todo, o digamos, tuvo como un gran impacto en el Romano Guardini, no sé si han sentido hablar, Romano Guardini, que habla de las oposiciones polares. De hecho, Bergoglio hizo su doctorado, que no lo terminó, en Alemania, pero sobre el tema de las oposiciones polares. Y este tema de las oposiciones polares está muy presente en su pensamiento. Las oposiciones polares y la búsqueda de armonías. Y esto tiene mucho que ver justamente con el trabajo social. De ahí, de esta búsqueda de armonías entre elementos opuestos, nace una pedagogía de la armonía. Sabemos que para Papa Francisco el rol social de los pobres y de los excluidos es central, y de ahí nace una pedagogía de la realidad, y que la misericordia, que es el signo de su pontificado, en modo encarnada se produce una pedagogía de la ternura. Pero yo quería centrarme en este tema de la armonía de los opuestos, ¿no? La armonía, si ustedes ven en muchos discursos de Papa Francisco, hace como una gran relación entre educación, creatividad, belleza,
armonía, ¿no? Hay siempre como esta búsqueda de, inclusive en su modo de proceder, ¿no? De un modo de hacer desorden, de hacer lío, como él dice, ¿no? Hacer lío, y en ese lío, en ese desorden, provocar nuevas armonías, ¿no? Como romper lo que no va o lo que es demasiado estático dentro del rígido, dentro de la iglesia, dentro de las instituciones, para generar algo nuevo, ¿no? Este modo también de hacer lío, de moverse, también lo propone en el encuentro con la verdad. Él dice que la verdad no es algo ya dado, sino que hay que ir al encuentro de la verdad. Se procede de encuentro en encuentro, ¿no? O sea, la verdad no es relativa, pero es un misterio. Hay que profundizar, hay que entrar, ¿no? Y entonces, tomando este concepto de las realidades en oposición polar, en Evangelii Gaudium, él habla de esto, ¿no? Cuando habla de los 4 principios de discernimiento, ¿no? El todo es mayor de las partes, el conflicto, la unidad supera el conflicto, esto. Toma siempre, se basa en esta categoría, porque él dice justamente que esta armonía de los opuestos se resuelve no en la forma dialéctica en la cual una de las partes se anula, ¿no? Sino que tienen que mantenerse en tensión, y hacer surgir esa tensión genera una creatividad, ¿no? Como una tercera área, que es la promesa, que es la profecía, que es lo que se crea en el medio de esa tensión. Cuando habla de los movimientos sociales, ¿no? Cuando fue a Bolivia hablaba de los movimientos sociales, hablaba de los poetas sociales, ¿no? Usted dice, ustedes son creativos porque en medio de las dificultades, de las crisis, están adentro, pero no se dejan morir, digamos, por esa crisis, sino que tienen siempre respuestas inesperadas, ¿no? Son creativos. Entonces hablaba de poetas sociales. Entonces, en armonía de los opuestos, las oposiciones polares, Guardini dice que hay una serie de categorías que se encuentran en oposición o en contraposición, pero que no se anulan mutuamente, se conectan. A ver, doy un ejemplo. La educación formal y la educación no formal. Son 2 cosas que son opuestas, pero que se conectan entre sí, se reclaman entre sí. En cambio, hay otros tipos de conceptos que se encuentran en relación de contradicción, ¿no? Uno excluye el otro. Por ejemplo, la cultura del descarte con la cultura del encuentro. No pueden convivir, hay una contradicción. Entonces, leo esta que dice, ¿no? Las realidades en oposición polar, al ser elementos de una única realidad en tensión, avanzan hacia una nueva unidad, un tercer elemento superior que emerge creativamente gracias a la misma tensión que las impulsa. Esta nueva unidad nace no mezclando ni negociando, sino llevando estas realidades a un plano superior y más trascendente, ¿no? Que este es el desafío desde nuestras miradas también espirituales. Perdón, al revés. Entonces, no durante estos años, sino que Bergoglio ha pronunciado muchísimos discursos sobre la educación. Hemos hecho un trabajo de investigación recolectando 148 discursos, de los cuales 65 son antes de su pontificado. Porque ustedes saben que, por ejemplo, en Buenos Aires hacía siempre las misas de la educación y más. Y ahí lanzó como conceptos muy potentes en educación. Los invito a buscarlos y
porque es muy interesante. Ese es el Bergoglio auténtico, después un poco se ha ido cambiando. Y después, bueno, durante el pontificado también muchos discursos. Hemos hecho con esta hermenéutica de las oposiciones o polares y utilizando Atlas T, hemos metido todos los discursos de Papa Francisco tratando de buscar como unidades de significado, ¿no? O sea, él que dice, cuando habla de armonía, por ejemplo, lo relaciona con estos dos cárdines fundamentales, que es la armonía personal entre cabeza, mano y corazón, la que menciona continuamente, o la armonía del sistema educativo, que es la del pacto educativo que está roto, ¿no? Está llamada a reconstruir un tejido social. Pero bueno, si ustedes buscan, no sé, el sentido tiene que ver con la apertura, con la escucha, con el misterio. Bueno, hay como palabras que están vinculadas. Pero lo que nos interesaba era ver cuáles son las oposiciones que Francisco menciona. Entonces, hemos sacado algunas. Una es, por ejemplo, la tensión entre lo global y la proximidad. O sea, él siempre habla, esta llamada a hacer proyectos globales y al mismo tiempo habla siempre de la proximidad, ¿no? Del caso a caso, cuerpo a cuerpo. Entre el centro y la periferia, entre la educación formal y la educación no formal. Cambio, los contradictorios, la armonía y el caos, la cultura del encuentro, la cultura del descarte. Vamos a ver qué es lo que emerge creativamente si unimos estos opuestos, qué es lo que está entre, ¿no? En esta tensión, ¿no? Si unimos las propuestas, justamente el pacto educativo, la mayor riqueza o la novedad es poder invitar a organizaciones diferentes de educación formal y de educación no formal, la escuela, la universidad, la parroquia, la ONG, el club, a trabajar juntos. Esa es en realidad la novedad del pacto educativo. Porque esa intersección entre diferentes organizaciones que tienen diferentes estilos educativos es lo que puede provocar una educación diferente, ¿no? Francisco dice, la educación está en emergencia justamente porque hemos dedicado mucho a la parte intelectual, porque lo que estoy haciendo ahora yo solo utiliza el lenguaje de la cabeza y poco el de las manos y el del corazón. Justamente hay experiencias que tienen que ver con el arte, con el deporte, con el compromiso social concreto, que nos traen otro tipo de competencias, ¿no? Y que hay que unirlas. Esto puede provocar nuevos modelos pedagógicos que llevan justamente a la formación integral y armónica de la persona, como también a la unidad entre la teoría y la práctica. Otra tensión es, o que podemos evaluar, ¿no?, qué es lo que está entre la tensión a lo global y el compromiso con lo local. Por una parte, Francisco siempre dice justamente no quedarse, sí, o sea, actuar en lo concreto, pero siempre con una mirada más global, ¿no? Salir del chiquitaje, dice él, ¿no? Un término un poco argentino. Salir de lo pequeño, ¿no? Y tener también una mirada intercultural, una mirada general. Pero al mismo tiempo promueve la proximidad, la cercanía. Él habla del caso per caso, cuerpo por cuerpo. Como buen jesuita, él tiene esta máxima de no te dejes obligar por lo más grande, conténtate en lo más pequeño, esto es divino, o sea, encontrar lo máximo en lo mínimo. Él dice que no hay nada pequeño o grande, digamos. En lo pequeño uno puede, es lo que decíamos del germen, ¿no? Hay experiencias muy pequeñitas, pero que tienen dentro el germen para algo muy grande, ¿no? Por eso también que Francisco, por ejemplo, no hace discursos genéricos o habla, no sé, a los ministros de educación, encuentra a las personas concretas, ¿no?
a las víctimas de una situación, a los colectivos, o dialoga directamente con los docentes, con los jóvenes, ¿no? Esta mirada directa, ¿no? El tercero es entre el centro y la periferia, que este es muy conocido, ¿no? En un discurso que hizo en el 2015 del Congreso de la Educación Católica, dijo cosas muy importantes. No sé si era el padre Pedro Aguado que hizo la pregunta, porque estaba entre los que hizo la pregunta, pero él invitó a los carismas a volver a los orígenes, ¿no? A volver a los orígenes. Y él decía de ir a las periferias, ¿no? Pero decía ir para aprender, ¿no? No tanto para ir a enseñar, para ir a dar, sino para aprender. Porque dice, los jóvenes que viven en una periferia tienen algo que el que vive en el centro, digamos, el que vive en una situación de seguridad, en una situación buena, no tiene, ¿no? Que es la experiencia de la vida, que es la resiliencia, que es la sabiduría que te da el sufrimiento, ¿no? Que viene justamente de este sufrimiento también de Jesús. De ahí viene la sabiduría. Por lo tanto, de ir para aprender de ellos. Hablaba de la construcción de un aula sin muros, ¿no? Que el peor peligro que puede haber es construir una educación dentro de los muros, ¿no? Que decía una educación dentro de los muros significaba una educación selectiva, ¿no? Para pocos. Ahora, esta expresión de aula sin muros tiene muchos significados. Educar fuera de los muros tiene que ver con esta educación para todos y todas, sin excepción, de la que nos habla UNESCO, ¿no? En la cual todos podemos participar y aprender. Es una alusión muy directa a la acogida de los inmigrantes, ¿no? Y todo lo que conlleva la educación intercultural. Tiene que ver también con un aula global. Eso también lo lanzó años atrás Papa Francisco, es un sueño todavía. Un aula global en la cual estemos todos conectados, ¿no? La aldea global de la educación, ¿no? En la cual la tecnología podría dar un gran aporte. Y también tiene que ver con una educación que va más allá del aula, ¿no? Que sale del aula, que se compromete con el territorio. Ahora, les pregunto a ustedes, a ver ahora sí, ¿qué otras oposiciones o divisiones, oposiciones, encuentran ustedes en el campo educativo, en el quehacer diario, en el campo social en el que se mueven? Contraposiciones. Síntesis, análisis. ¿Cómo lo podemos hacer dialogar? Reflexión. Reflexión, sí, perfecto. Allá. Pienso que una cosa carismática que tiene una tensión interesante es el desde los más pequeños, cómo acompañar hasta la adultez o la madurez. Me parece que tiene la riqueza de cómo una tensión que puede estar relacionada con el salir del aula, ¿no? Todos estos proyectos o experiencias que hemos ido compartiendo, donde los más grandes se abajan o se ponen al servicio de los más chicos, o el disfrute que causan los más chicos ver a los más grandes de un centro educativo, o jóvenes que están con ellos compartiendo y enseñándoles.
sí, que es la educación durante toda la vida, ¿no? Otras tensiones. Entre el crecimiento personal y el crecer comunitario. Sí, 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 esta es una tensión bastante común. ¿Que se resuelve? ¿Cómo se resuelve? Otra. No, digo, no, porque es interesante, perdón. Interesante. No, porque eso es una cuestión, cuando hacemos justamente aprendizaje-servicio surge, ¿no? Pero es verdad que hoy también se requieren en la sociedad muchas competencias de trabajo colectivo, ¿no? Sea a nivel de trabajo, en la universidad, en cualquier ámbito. Por lo tanto, digamos que el crecimiento personal requiere este tipo de competencias. Y a su vez, para realmente realizar un trabajo cooperativo válido, cada una de las partes tendría que dar el máximo de sí. Por lo tanto, hay un desarrollo personal. No deberían ser cosas contrapuestas, ¿no? Como la solidaridad y... Decía la educación para ricos, educación para pobres. ¿Quién está hablando? Perdón. Ah, allá. Ah, gracias. Sí. Si bien desde las escuelas PIA se trata de acortar esa brecha, sin embargo es muy evidente, especialmente entre países, podríamos decir, de Europa, diferentes a los de América del Sur, diferentes a los de América del Norte, diferentes a África. Sí, sí. Y la experiencia en estos años del camino sinodal que va proponiendo el Papa y el método de la conversación en el espíritu, donde los opuestos dialogan y se llega a un consenso grupal. Este es justo el método, ¿no? Sí, sí. El poliedro, además. Bien. Seguimos adelante. ¿Seguimos? Bien. Pues sí, sí. Otra confrontación son los contextos en los que nos movemos nosotros y donde ellos se mueven en el mundo de lo digital, que a veces lo desconocemos y a veces eso genera tensión entre pensar que no sabemos cómo podemos llegarles y también verlo como una oportunidad, como que ese contexto en el que se mueven, pues en el fondo ellos tienen la misma necesidad que nosotros de ser queridos, ser amados. Entonces saber ver eso, ¿no? O sea, no verlo como una confrontación negativa, sino verlo como una confrontación como oportunidad. Bien. Seguimos adelante. Entonces, siempre con el tema de la armonía hay un punto más, que es el valor que da Francisco a la belleza. En realidad, dice también una armonía que tiene que ver con los trascendentales. ¿Saben cuáles son los trascendentales? Son, ¿no?, la verdad, la bondad y la belleza, ¿no? Que estas cosas, estos tres conceptos, desgraciadamente, van por separados, ¿no? También a veces en educación, o sea, justamente el enciclopedismo por una parte, el activismo por otra, ¿no? O justamente racionalismos, moralismos, tienen que ver con la bondad, ¿no? Él dice, ¿cuántos racionalismos, moralismos se curarían con la lógica de esta unidad entre verdad, bondad y belleza, si empezáramos a pensar la realidad primero como bella y solo después como buena y verdadera? Estas tres cosas van juntas. Porque él dice que justamente el acceso a la verdad, que lo que es bello, ¿no?, lo que es bonito, te expropia, ¿no?, te maravilla, ¿no?
te provoca estupor, ¿no? Y te hace entrar a una verdad diferente, ¿no? Nosotros decimos wow, ¿no? Los argentinos decimos mirá, ¿no? Como una cosa que te saca, ¿no? Tendríamos que empezar por justamente proponer, que tiene que ver con la motivación, proponer cosas bellas, ¿no? Cosas bonitas, que te atraen, ¿no? Que después te conducen justamente a la bondad y a la verdad. Pero justamente acá está el valor contrario, porque dice bueno, la belleza, pero está el valor contrario que es la fealdad, digamos. Hemos puesto así como genérico. Así como la belleza es algo que te atrae, la fealdad es algo que uno rechaza. La fealdad puede hacer reclamar a las heridas de los excluidos, ¿no? Todo lo que nos puede producir rechazo, repugnancia, ¿no? Provocar distancia. Y ahí estamos, es el concepto contrario de entrar en la contradicción, ¿no? De bajar, tocar con las manos, ¿no? Esto que rechazamos, que es las heridas de los excluidos. Las heridas que en un programa educativo deberíamos invitar a tocar con las manos, con corazón de misericordia y a su vez también con las facultades de la razón para investigar las causas estructurales que las provocan y en la medida de lo posible tratar de invertirlas con lo que se aprende en clase, ¿no? En este sentido, la belleza puede ser como la promesa, ¿no? Y la misericordia, el camino. Hay un libro muy interesante que recoge algunos discursos de Papa Francisco que se llama La belleza cambiará el mundo, que es muy lindo. O sea, te da todo el sentido de la aplicación de este concepto de lo estético en la educación, ¿no? Bien, entonces, vamos adelante. Hay otro que es entre justamente la calidad educativa y la misión y la identidad carismática. Justamente una de las cosas interesantes, lo decía antes que lo estaba observando en el aprendizaje servicio y en esta red Uniservitate, que está uniendo las universidades católicas y que están haciendo este trabajo también de investigación de la vinculación de la pedagogía con la espiritualidad y la misión social, ¿no? Y esto también, como desde el Pacto Educativo, estamos tratando de acompañarlo. No sé, bueno, esto es más como para las universidades, pero años atrás salió esta Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, la alegría de la verdad, ¿no? Para las universidades, en las cuales da como algunos criterios fundamentales para la renovación y la aportación, ¿no? de las universidades católicas en una iglesia en salida misionera, ¿no? Y hablaba de estos 4 principios. La mística del nosotros, ¿no? Que es el generar fraternidad, ¿no? Todas las actividades, momentos que generamos con la comunidad educativa para construir el nosotros, esta mística del nosotros, estos vínculos de fraternidad, con todo lo que exige, ¿no? El vivir juntos. Que nos lleva a una dimensión de fraternidad que no es solo de la comunidad educativa al interno, sino que trata de escuchar los gritos, ¿no? de los pobres, el grito del planeta, la dimensión social. Se abre a la dimensión social. El segundo criterio es el diálogo a todos los niveles. Y acá habla, bueno, este diálogo a 360 grados
con personas, no solo entre católicos, sino también diálogo ecuménico con personas de otras iglesias, con personas de otras religiones, inclusive con personas que no comparten una fe religiosa, ¿no? Pero que esto nos abre justamente a una cultura del encuentro que se traduce, ¿no? También en aprendizajes concretos, ¿no? La inter y la transdisciplinariedad, ¿no? Que nos abre a una mayor sabiduría y creatividad, y a crear redes. La sinfonía del trabajo en conjunto. Estamos acompañando desde el Pacto Educativo Global a las instituciones, justamente tratando de, en el tiempo, caminar juntos, tener perspectivas futuras, sostenernos recíprocamente, ¿no? En el contexto, en la contextualidad, tratando de buscar buenas prácticas. Esto que les decía antes de los gérmenes, ¿no? De las novedades, las cosas en las cuales se manifiesta estos principios del pacto educativo, ir observarlos, ¿no? Sistematizarlos y mostrarlos, porque pueden inspirar a otras iniciativas parecidas, hacerlas replicables. Y después también trabajando mucho la subjetividad, que es la capacidad de crear vínculos y de movilizar, de involucrar y de empoderar. Bien. Ahora les hago una pregunta, si ya estamos casi al final. ¿Cuáles son las características que tiene que tener una educación comprometida con el territorio? Ya ahí hay algunas, pero hacemos un poco de interacción. Sí, siempre. Creo que hay una actitud vital que es el riesgo. Ser, no sé decir, desafiantes, valientes, no tener esa cuestión a veces de las burocracias, que cuidado con esto, cuidado con lo otro, entonces no salís a la puerta porque tenés tantos problemas y tantos miedos que quedás encerrado y haciendo siempre lo mismo. Entonces, asumir esa actitud de riesgo, no un riesgo alocado, sino un riesgo por amor. Sí, sí. Que igual hay que tener cuidado, ¿no? Es lo que, bueno, ese es una, riesgo, inventiva, creatividad. Lo que dice el Papa Francisco, ¿no? De caminar entre la zona de riesgo y la zona de seguridad. O sea, no solo en el riesgo, ¿no? Un paso en la zona de riesgo, una en la de seguridad, ¿no? Y tiene que ver con estos temas porque es importante el tema de la seguridad física. Sí. Uma educação que se comprometa com o sonho. Hace, como disse Paulo Freire, como disse o Papa Francisco, como sonhou Nelson Mandela. Educar ante as adversidades dos territórios e buscar, a partir dessas adversidades, transformar o espaço. Bien, sí, sí. Soñar, ¿no? La capacidad de inventiva, de creatividad, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Una educación que nos ayude a vivir la ciudadanía activa, políticamente, no partidistamente, sino como polis, sentirnos y que los chicos sientan, y nosotros también, que formamos parte de esta polis y la queremos y la cuidamos y queremos transformarla y cambiarla.
Bien, bien. Sí, ahí quizás tiene que ver con esto de la participación, bueno, tiene que ver con muchos, la ciudadanía activa es todo, puede ser un sinónimo de educación comprometida, pero quizás lo conecto con esto de participación y protagonismo, ¿no? En el cual los estudiantes, todos y todas, puedan ser protagonistas del propio proceso de aprendizaje y del compromiso, ¿no? También los chicos que presentan necesidades educativas especiales. Hicimos también eso en un trabajo de investigación en la cual pudimos rescatar muchas buenas prácticas en las que eran los estudiantes con necesidades educativas especiales, inclusive algunos graves, no sé, casos de autismo, casos de síndrome de Down y demás, que eran protagonistas de acciones hacia la comunidad, ¿no? Que eran ellos que generaban un proyecto de servicio para los demás. O sea, no eran los que recibían, porque bueno, eso también es una forma de participación, ¿no? Que otros hagan, pero que partía de ellos una iniciativa y que después la hacían en conjunto con otros, acompañados y demás, pero que pueden provocar un cambio. Esto depende de la visión que nosotros tenemos como docentes de los niños, de los estudiantes, y los creemos capaces, ¿no? Y podemos acompañarlos para ser protagonistas. ¿Otra característica? Estamos. Bien. Entonces, les digo algunas así rápidamente. Las alianzas de las cuales ya hemos hablado, o sea, al construir redes dentro del territorio con otras organizaciones, hacer actividades más allá del aula, fuera del entorno del aula. La inter y la transdisciplinariedad. Una amiga mía dice que la realidad tiene la mala costumbre de ser interdisciplinaria, ¿no? En realidad la disciplina la ponemos, existe solo dentro del aula, ¿no? Porque si uno va a realizar un proyecto concreto en el cual tiene que aplicar, ¿no? Lo que aprendió en el aula, no te basta la matemática, no te basta la historia, no te basta las ciencias naturales, porque la realidad te hace confluir todas. Generalmente estos proyectos que se hacen en el territorio parten quizás desde un profesor, una maestra, ¿no? Desde una disciplina, pero después necesariamente involucra a los demás, ¿no? Te queda corto, digamos, ¿no? Entonces, la educación comprometida en el territorio lleva a la interdisciplina, ¿no? Y la transdisciplina, que es estos valores que se generan transversalmente. Es laboratorial, la planificación por proyecto, en contacto con la realidad, la participación, protagonismo que ya hablamos, es una didáctica de tipo cooperativa, habíamos hablado antes, ¿no? Del trabajo comunitario y del riesgo, la inventiva y la creatividad. En este sentido les presentaba el aprendizaje-servicio transformador, ¿no? Para los que no lo conocen, el aprendizaje-servicio es esta propuesta pedagógica que une dos intencionalidades, ¿no? Bien conocidas, que por un lado es la intencionalidad de aprender, que tiene que ver con la disciplina, el contenido del aula, los proyectos, la investigación, si se quiere, y por otro lado, la voluntad, la intencionalidad de servir, que también existe, ¿no? En nuestras escuelas, que es la pastoral, el voluntariado, la ciudadanía, ¿no? Solo que acá también hay una oposición a veces, porque estas dos cosas que están como muy instaladas en nuestras escuelas, generalmente caminan
en paralelo, ¿no? Por sendas paralelas, que por definición nunca se tocan, ¿no? Entonces, el aprendizaje-servicio, la novedad del aprendizaje-servicio, yo digo siempre que está toda en el guión que la une. Ahí está la novedad pedagógica, ¿no? No en las partes, no en el aprendizaje en el servicio, sino en que es una sola actividad, ¿no? Esto que decíamos de salir del aula, hacer un proyecto, aplico, ¿no? Me dejo tocar por las heridas, ¿no? De las necesidades de la comunidad. Por lo tanto, también está toda la parte de educación emocional y demás. Y tratando de dar una respuesta desde conectando con el currículum, desde lo disciplinar, ¿no? Porque después también van evaluados y demás, ¿no? Entonces, ahí se unen todos estos aspectos. En la universidad también existen estas antinomias, estas oposiciones. Las universidades tienen estos 3 pilares: la docencia, la investigación y la extensión, que también cada uno generalmente trabaja por separado. Algunas, yo digo el aprendizaje de servicio porque es la que más conozco, pero existen otras, ¿no? Metodologías son este factor, si se quiere, que entra dentro de un sistema para provocar una transformación, ¿no? Porque saliendo a la comunidad se puede unir, ¿no? El aprendizaje, se cambia la manera de enseñar, se cambia el modo de investigar, porque si parto desde una necesidad sentida por el territorio, ya mis preguntas de investigación van a ser otras, ¿no? Y si el trabajo de investigación lo hago con las personas del territorio, yo aprendo junto con el otro, ¿no? Que es diferente al ámbito universitario. Entonces se generan saberes diferentes, ¿no? Y también, bueno, obviamente tiene el impacto dentro de la extensión. Se dice que se produce un círculo virtuoso, ¿no? En el cual el aprendizaje ayuda a dar un mejor servicio, ¿no? Un servicio de mayor calidad, pero a su vez el servicio impacta en el aprendizaje porque suscita nuevas preguntas, aumenta la motivación. Por lo tanto, se construye este círculo virtuoso. Y se superan justamente estas antinomias entre la formación científica, la formación ética, entre los contenidos de aprendizaje, el desarrollo de competencias, entre la excelencia académica y la inclusión educativa, que son siempre estos en los que hay que trabajar. 10 minutos. Preguntas. Presento esto, que me gusta. ¿Qué modelo presentamos de solidaridad justamente para salir a la comunidad? Podemos considerar la solidaridad desde un modelo tradicional, en la cual hay una comunidad o un sujeto que se considera solidario, que se relaciona con otra comunidad o un destinatario que va considerado necesitado y con el cual construye un vínculo de tipo vertical. En este modelo, este sujeto solidario sabe algo, tiene poder y da, ¿no? Se coloca en un rol activo en el cual se acostumbra a ayudar. Pero al mismo tiempo trata a destinatario como alguien que ignora, que tiene necesidades, que es impotente y que se acostumbra a recibir, o sea, lo mantiene en un rol pasivo. Consideramos la solidaridad, el servicio, el compromiso con la comunidad desde un modelo más de tipo horizontal, en la cual sea la comunidad que el sujeto que da y el que recibe están al mismo nivel, ¿no?
en este caso la escuela, la universidad, con la comunidad, se mantienen en un vínculo de horizontalidad, ¿no? En la cual ambos saben algo, pero también ignoran algo. Tienen que aprender del otro. Tienen algo, pero también tienen necesidades, tienen límites, ¿no? Necesitan del otro. Pueden, pero también tienen sus límites. Dan, pero también necesitan recibir. En este modelo, que es un modelo de fraternidad, el énfasis está puesto en el compartir, en el hacer juntos, se genera fraternidad y ambos se mantienen en un rol activo. Pero un paso más sería de considerar la solidaridad como un modelo de encuentro, ¿no? Porque si nos preguntamos qué es lo que nos lleva a comprometernos con la comunidad, qué es lo que nos lleva a ser solidarios, es que en el fondo pensamos, y sobre todo pienso quienes hacemos parte de un carisma cristiano, es que hacemos parte de una sola familia, ¿no? Por lo tanto, como dice Gandhi, tú y yo no somos más que una sola cosa, no puedo hacerte daño sin hacerme daño a mí mismo. El problema del otro me constituye, me toca, soy yo, ¿no? Sentirme uno, ¿no? Esto también en las culturas indígenas está muy, muy fuerte, ¿no? Y en este caso es una solidaridad como modelo de encuentro de comunidad. Termino con la escalera de participación de los estudiantes. Podemos partir con una participación, darle a los estudiantes una participación simple, que es que les digo algo que tienen que hacer y ellos lo aceptan. Con un nivel, un grado superior, que podría ser una participación de tipo consultiva, en la cual le preguntamos qué es lo que quieren hacer ellos, ¿no? Con una participación de tipo proyectual, en la cual son ellos los que generan un proyecto, a un nivel más alto, que es el de metaparticipación, que es cuando son los mismos estudiantes los que generan espacios de participación. Participar quiere decir implicar, o sea, que estén motivados, ¿no? Que sean conscientes, ¿no? de lo que le estamos pidiendo hacer, que tengan información, ¿no? Que sepan lo que tienen que hacer, que tengan posibilidad de tomar decisiones, y en esto ahí está también la capacidad del docente de delegar, ¿no? Poder y permitir que los estudiantes puedan tomar el curso, ¿no? De un proyecto, de una clase, y tiene que ver con el compromiso y la responsabilidad. O sea, ellos pueden tomar este compromiso, pero también asumiendo responsabilidades. Esto depende mucho del vínculo intergeneracional y de los espacios de participación que podemos construir, ¿no? Dentro de la comunidad. Y termino entonces con esta frase. En la Dilexis Nos, Papa Francisco dice que el mundo puede cambiar a partir del corazón. El corazón es este elemento unificador. Nosotros podemos decir también que nuestras instituciones pueden cambiar, pueden transformarse a partir del corazón. Gracias. Dos preguntas. Es un desafío 2 horas, ¿eh? Para ustedes. Una pregunta que en 4 minutos. O una reflexión o algo que les haya impactado. A ver acá. Aquí de este lado, a tu derecha. Me quedo con la imagen muy poderosa de las mariposas.
La mariposa tiene en su interior por sí misma ya esa posibilidad de emerger. Está en la oruga, pero cuando llega su tiempo, como dice Absolem en Detrás del espejo. Y pensaba en el tiempo en el que estuvimos después de pandemia, regresando a las escuelas. Nuestros niños, sobre todo los más pequeños, estuvieron muy contentos de regresar a ver a sus compañeritos. No cabe duda que la socialización y la posibilidad del encuentro es algo que cura mucho más que pues, cualquier otra especulación que pueda existir en nuestra sociedad hoy por hoy. Si nos mantenemos fieles a esa posibilidad del pretexto del encuentro, creo que vamos por el buen camino. Gracias. Gracias, gracias. Vale, muchas gracias por tus bellas palabras. Me gustaría que me ayudaras a entender, mirando el mundo de hoy, sobre todo en el contexto de la educación, en el que la sociedad cambia, los jóvenes cambian de comportamiento, de manera de entender, sobre todo en nuestro contexto en el que la motivación, los jóvenes ya no tienen ganas de tanto la memoria, de estudiar, el profesor tiene que dar todo. Entonces, ante esta situación, ¿cuál podría ser ya tu última propuesta para nosotros que estamos en ese campo día a día para encontrar nuevas maneras de orientar a esos jóvenes hacia un futuro mejor? Respondo a esto, respondo brevemente, después puedo darte material, pero en lo que presenté, no quiero ser fanática del aprendizaje-servicio, pero está demostrado que aumenta la motivación, ¿no? que ayuda a aumenta el compromiso de los estudiantes. El hecho de que salir del aula y que los estudiantes puedan tomar contacto con una necesidad de la comunidad los hace sentir, por un lado, se desarrolla la empatía, ¿no? De frente a una necesidad del otro, a una necesidad de dolor, y comprenden el sentido que tienen lo que están aprendiendo en el aula, ¿no? Salir a hacer un proyecto en la comunidad implica otro tipo de actividades más flexibles que el aula, más flexible que estar sentados, leer un libro. O sea, tienen que poner en práctica otros tipos de competencias, si se quiere, todas las inteligencias múltiples, ¿no? Porque tienen que aprender a comunicar, tienen que inventar una solución a ese problema, tienen que ponerse de acuerdo para llegar a ese lugar, hemos visto cómo en algunos casos los estudiantes descubren, justamente se desplegan otras capacidades, descubren que tienen capacidades artísticas o que tienen una competencia que no se habían dado cuenta, que porque era necesaria en esa situación, la desplegan, ¿no? Que es lo que también sucede siempre en las prácticas de voluntariado, ¿no? Cómo se desarrolla la persona. Pero el hecho que después eso se conecta con lo que están aprendiendo en clase, sí he visto que además aprenden más y mejor, ¿no? Otra cosa es, como decía, el camino del arte, que no es la educación artística, sino que es justamente utilizar, ¿no? El arte, la belleza, todos los instrumentos que nos da la dimensión artística para abrir todos los sentidos de los jóvenes. En esto también he visto que hay como mucho de dar sentido, que le da sentido a lo que están aprendiendo. Pero puedo después darte material y esto, ¿no? Sí, damos las últimas. ¿Ya está? Sí. Algo muy breve, me quedo con esta reflexión y tarea desde la formación de propuestas curriculares a nivel superior, en términos de esta duda de que si las generamos para poder atender al mercado, para que sean profesionales, que puedan resolver problemáticas, cambiar el mundo o incluso ayudar a que permanezca igual, o en esta idea de formación interna, de cambio social, de justicia, ¿no? En esta idea de cómo generar propuestas desde los más vulnerables,
desde esta idea de justicia curricular, cómo hacerle para que podamos todos incluirnos y de manera en comunidad poder transformar el entorno. Gracias. ¿Alguien allá? Me parece. Hola, muchas gracias por su... Hola, estoy aquí. Acá. Gracias por todo lo que ha compartido con nosotros. Me gustaría que insistiera un poco más en lo que he querido entender que es parte de la solución de la complejidad y es en eso que Moren pone sobre la mesa de la I y no la O, porque hemos insistido mucho en los opuestos y mi temor es que en un mundo tan complejo no nos centremos en ese diálogo entre esos opuestos, que justamente creo que es parte de la solución. Entonces, me gustaría, si he entendido bien lo que quería compartir con nosotros y que insistiera un poquito en esta parte. Gracias. Sí, es no quedar atrapados. Ahora no sé si tenemos tiempo, pero es no quedar, o sea, no negar la tensión, no negar el conflicto, pero tampoco quedar atrapados. Esa es la cuestión, ¿no? Y ahí no es que hay una tarea, o sea, lo que hay es mantenernos en el entre y tratar de descubrir, ¿no?, qué es lo que este diálogo entre estos dos opuestos nos pueden dar creativamente. Es lo que, no, claro, o sea, no negar, o sea, el ejemplo de, ahora estoy simplificando, pero el ejemplo de la educación formal y la no formal, no negarlo, meternos y estar ahí para ver qué es lo que genera esto, ¿no? Justamente una educación, otros métodos, te da la capacidad de descubrir otras, unas modalidades diferentes. Es para descubrir, digamos, ¿no? O sea, la invitación es a educar en esa tensión, ¿no? No sé si puedo decir algo más. Bueno, Karina, agradecerte profundamente. Este es un signo de nuestra adopción entre los signos que has compartido. Te pasaron cosas muy calasancias. Pasar por una plaza, mirar niños pobres y encontrar tu vocación, y luego te llevaron a Roma a enseñar. Así que realmente creo que llevarte de alguna manera a Calasanz, te adoptamos como parte de la familia calasancia, y decir que Mendoza es la tierra de las alturas y del buen vino, que son dos cosas que hemos disfrutado hoy, ¿no? Que nos hizo elevar por las alturas, como la Aconcagua, y también disfrutar de ese sabor del buen vino en esto que nos compartió. Así que humildemente nuestro presente y un fuerte aplauso. Acá.